proceso de galvanizado en caliente, ventajas y aplicaciones. Nosotros nos vamos a dividirle en tres momentos. La primera parte es una introducción, la segunda parte veremos algunos conceptos básicos y la tercera parte lo que es el proceso de galvanizado por inmersión en caliente. La parte primera, lo que es de introducción, veremos lo que es la corrosión, ambientes propicios para la corrosión, categorías de corrosión, cómo proteger el acero contra la corrosión. En sí, la corrosión es por darle una definición, es una reacción química o electroquímica que ocurre entre un material y su medio ambiente, dando como resultado el deterioro del material y de sus propiedades. Cuando hay una reacción electroquímica, nosotros debemos contar con una zona anódica, una zona catódica y un electrolito. Como ustedes conocen, el acero es el metal más ampliamente utilizado para la fabricación de elementos, estructuras, puentes, entre otros elementos. Los efectos de la corrosión incluyen un deterioro significativo del acero, como en el caso de las imágenes. La barrera es en una zona costera de nuestro país, y en definitiva la corrosión es un tema que merece ser tratado con más detenimiento para entender cómo esta degradación silenciosa afecta a nuestra vida diaria, empleando métodos de prevención y de mitigación. La corrosión arroja un dato que aproximadamente 30% de la producción mundial de hierro y acero se pierde con la corrosión. El acero que no está protegido se oxida con facilidad, porque los materiales de acero que se corroen es necesario reemplazarlos, lo que lleva a incurrir en costos como una sustitución de piezas y puede derivar en una interrupción de procesos productivos. Aquí podemos ver algunos estudios respecto a los costos de corrosión. Como se había evidenciado en el video, para el Reino Unido es del 3.5% de su PIB, para Estados Unidos es del 4.2% de su PIB, y el costo de la corrosión para la economía mundial es de 2.5 trillones, lo que representa el 3.4% del PIB. La utilización de técnicas adecuadas de protección frente a la corrosión supone un ahorro de hasta el 25% de este monto. Hay algunos ambientes propicios para la corrosión, como la corrosión atmosférica. Los metales comienzan a corroerse naturalmente cuando se los expone a la atmósfera. Y es aquí en donde una norma ISO, la 9223, define diferentes tipos de categorías y la afectación que ellas producen al estar desarrollado el producto en esas atmósferas. También hay la corrosión en agua. Ustedes conocen, podemos encontrarnos con agua potable, industrial, de río, agua de mar, en donde el tema de las sales disueltas, su pH, la temperatura, juegan un papel importante para los efectos de oxidación en el acero. También la corrosión en suelos. Igual existen diferentes tipos de suelos en donde puede ser arenoso, que permite la libre circulación del aire, o podemos tener suelos compactos en donde pueden retener agua. La corrosión en concreto, igual ahí existen varios tipos de concretos. Aquí el factor determinante es la permeabilidad del concreto y si se produce algún tipo de fisuras que permite el paso de agentes que provoquen la corrosión. Ambientes propicios para la corrosión, tenemos lo que son exposiciones excepcionales como ataques químicos, abrasión, cavitación, como se puede observar en esta hélice. La cavitación, que es un cambio repentino en la presión de fluido. Y también en la exposición a alta temperatura se producen gases oxidantes cuando existen altas temperaturas. La humedad relativa, como podemos ver en la gráfica, mientras más humedad, la tasa de corrosión aumenta. Como ejemplo podemos citar nuestra zona costera en el Ecuador, fácilmente superamos el 50% de la humedad relativa. También los metales en contacto. Un metal se corroe más al estar en contacto con otro metal distinto, y esto se refiere a lo que es la corrosión galvánica. Aquí un ejemplo que podemos citar para entender de mejor manera es la Estatua de la Libertad, que empleó cobre con hierro, viéndose afectado sus estructuras de hierro.
Esto básicamente se va por la serie galvánica. Para entender el caso que hablábamos de la Estatua de la Libertad, tenemos el cobre mucho más abajo que el hierro. Por ende, el hierro es menos noble con relación al cobre y por eso se oxidó. Y podemos observar que el zinc igual es menos noble que el acero, por eso la utilización más importante es de proteger el acero contra la corrosión. También hay factores contaminantes atmosféricos como el dióxido de azufre y algunos cloruros, ¿no? El dióxido de azufre se origina por la combustión de algunos combustibles. Los cloruros pueden ser provocados en escala de agua salada, fruto de la agitación de estas aguas. Y tenemos la tabla de la ISO 9223. Se debe tomar en cuenta el ambiente en donde se va a desarrollar el producto. Cada ambiente tiene una pérdida de espesor de recubrimiento. Es decir, esta tabla nos da diferente categoría de corrosividad, teniendo entre la C1 y la C5 hasta la CX, que es una extremo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la C3, en interiores, una alta humedad, poca contaminación en el aire, y la tasa media anual de corrosión del zinc es de 0.7 a 2.1 micras al año, mientras que a comparación de la tasa media anual de corrosión del acero al carbono es de 25 a 50 micras al año. En un ambiente C5, que son minas subterráneas de alta humedad, en lo que es interior, y en el exterior se puede tomar como industrial, con alta humedad, o alta salinidad, la tasa media anual de corrosión del zinc es de 4.2 a 8.4 micras al año, y la de acero al carbono es de 80 a 200 micras al año. Como bien mencionó Juan Carlos, el comité junto a la Escuela Politécnica Nacional están trabajando en el desarrollo del mapa de la corrosión del Ecuador para determinar las categorías de corrosividad. Es un tema bastante interesante que de seguro el doctor Francisco Cadena lo empleará en su ponencia el próximo miércoles, si no estoy mal. ¿Cómo proteger el acero contra la corrosión? Existen diferentes tipos de recubrimientos protectores, los orgánicos, como son las pinturas, cerámicas, que son resinas con partículas cerámicas, como podemos observar en la primera imagen, y algunos recubrimientos metálicos que ingresaría lo que es la galvanización por inmersión en caliente. También podemos utilizar algún tipo de aleación, como el acero inoxidable, que dentro de su composición química tiene cromo, igual que el acero Corten, como en la segunda imagen, que en su composición tienen cobre, cromo y níquel. Y métodos electroquímicos, como la protección catódica, que se utiliza generalmente en los barcos, como se puede observar en la tercera figura, con la implementación de ánodos de zinc o también con corriente impresa. ¿Cómo proteger el acero contra la corrosión? Nosotros debemos tomar en cuenta algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, la agresividad del ambiente, según la categoría de la corrosividad en donde va a ser implementada la estructura, propiedades mecánicas, qué tan resistente es a la abrasión, al impacto, análisis de costo por beneficio, la disponibilidad que se tiene del material en el mercado, el acabado final que necesitamos, el acceso para mantenimiento, si la estructura, qué tan fácil es llegar a ella para darle mantenimiento, y la durabilidad esperada. Como segunda parte tenemos algunos conceptos básicos. En los años 1700 se descubrió que el zinc tiene la capacidad de proteger el acero contra la corrosión. En los años 1800 ya aparecen las primeras plantas de galvanizado en Europa y en Estados Unidos. Y en la actualidad, los 16 millones de toneladas al año de zinc que se producen en el mundo, aproximadamente el 60% se consume en el galvanizado. El galvanizado actualmente es una industria moderna. Muchos de los proyectos internacionales más reconocidos han empleado acero galvanizado, como es el caso de la cubierta de la Ópera de Sydney. El concepto de galvanizado por inmersión en caliente es un procedimiento donde se protege contra la corrosión una variedad de productos de hierro y acero, y esto se logra con la inmersión de los productos en un baño de zinc,
a una temperatura de 450 grados centígrados. A esta temperatura se logra que se produzca la aleación de hierro-zinc. Como podemos observar en la metalografía, existen diferentes capas intermetálicas, teniendo como primero el acero base, llegando gamma de 75% de zinc, 25% de hierro, hasta una capa eta que es del 100% de zinc. Pero ¿cómo protege el zinc al acero? Tenemos una triple protección que ningún tipo de recubrimiento ofrece estos beneficios. Primero, el efecto barrera. La capa de zinc protege el acero de contacto con el medio, aislándolo de agentes que puedan provocar la oxidación. Ese es el efecto barrera. El segundo es la pátina de zinc. El zinc metálico, cuando entra en contacto con el oxígeno, forma óxido de zinc. Esto generalmente se forma en las primeras 24 horas después de haber galvanizado el material. Este óxido de zinc en contacto con la humedad, como el agua, forma hidróxidos de zinc. Y estos generalmente se producen después de 24 horas a 3 meses. Y cuando tiene una reacción con el dióxido de carbono, forma un carbonato de zinc. Generalmente aparecen dentro de los 3 meses a 12 meses. Este carbonato de zinc es una capa estable, adherente e insoluble que se corroe con mucha lentitud. Y como tercer punto tenemos la protección catódica. Para entender la protección catódica, el zinc sufre una corrosión preferencial al acero y se sacrifica para protegerlo. Esto nos da un beneficio adicional que es en el proceso de cicatrización, que en caso de que el revestimiento sea dañado, el producto de corrosión del zinc, por ser adherente e insoluble, que es la pátina de zinc, se deposita sobre la superficie expuesta del acero, aislándolo nuevamente. Es un beneficio bastante interesante que nos brinda el galvanizado por inmersión en caliente. Nosotros tenemos algunos tipos de recubrimientos con zinc, entre los cuales el primero tenemos la metalización, en donde se puede conseguir 250 micras de espesor de recubrimiento, la galvanización por inmersión en caliente, que son 200 micras, pinturas con tinta rica en zinc de 75 micras, galvanización por inmersión en caliente en continua, se puede obtener espesores de 30 micras, y la galvanización electrolítica, que se puede obtener 15 micras. Igual hay algunos criterios para definir el sistema que necesitamos, como la agresividad del ambiente en que se encuentra, condiciones de acceso en caso de que se necesite algún tipo de mantenimiento, la durabilidad esperada, necesidades de acabado y sobre todo también alguna condición importante es el tamaño de las estructuras. Como tercer punto, el proceso de galvanizado por inmersión en caliente. Hay dos tipos de procesos de galvanizado. El tipo batch, que las piezas de acero ya fabricadas son sumergidas en un baño de zinc, y el continuo, que son galvanizadas planchas de acero que son destinadas a la industria automovilística, línea blanca, construcción civil en general. El galvanizado continuo se lo llama así porque constantemente dentro de la cuba de zinc ingresa material para ser galvanizado. El galvanizado en continuo, además de proporcionar la durabilidad, brinda condiciones estéticas al producto, ¿no? En donde al final tiene un proceso que son unas cuchillas de aire que hace que se reduzca el espesor y le da una mayor uniformidad, un acabado más liso y brillante. Aquí podemos observar las cuchillas de aire que les mencionaba. En galvanizado en continuo podemos obtener micrajes de entre 15 a 30 micras y estas micras en un ambiente medianamente agresivo tendríamos una duración entre 7 a 10 años. El proceso de galvanización por tipo batch. Aquí podemos observar un flujograma típico en una planta de galvanizado. Hay que preparar la estructura que llega a la planta de galvanizado. Esto se hace
en estas tinas. Y en este proceso son galvanizadas piezas ya fabricadas de acero, limitadas en tamaño por la dimensión de la cuba de zinc. Como primer punto es el desengrase. Etapas previas a la fabricación de las piezas van a estar contaminadas con grasas, de la misma lubricación de las máquinas, manipulación, lubricación de herramientas, y sobre todo cuando se fabrican piezas en la industria metalmecánica. Entonces, este baño sirve para eliminar todo tipo de grasas. Existen dos tipos de desengrasante, puede ser alcalino o ácido. Y para luego, posterior, avanzar con la siguiente tina, que es el decapado químico. El acero en contacto con el medio ambiente sufre oxidación y el ácido lo retira para dejar un metal base limpio, ¿no? La sustancia utilizada aquí es ácido clorhídrico y sirve para la eliminación de óxidos y calaminas. Luego viene el enjuague, el baño de enjuague, que lo único que hace es evitar la contaminación de los baños siguientes, para luego ingresar al baño de flux, que es una solución de sales de cloruro de amonio con cloruro de zinc, llamado técnicamente flux, y activa como, o realiza una activación química de la superficie, actúa como protector contra la oxidación entre el decapado y la inmersión en el baño de zinc, y además actúa como humectante de las piezas en el baño del zinc. Luego del fluxado viene un secado que para mí tiene dos objetivos principales. El primero es de seguridad, que nos evita explosiones y nos da seguridad a los operadores que se encuentran galvanizando. Y también para minimizar un poco el choque térmico. Eso nos ayuda un poco a minimizar el impacto que puedan sufrir alguna deformación, sobre todo en materiales que son de espesores bajos. Las temperaturas que se manejan son entre 60 grados, eso depende de cada planta de galvanizado. Luego procedemos al baño de zinc. Es una inmersión en el baño de zinc fundido. La temperatura comprende entre 440 grados centígrados a 465 grados. Ahí es en donde se conforma la aleación hierro-zinc. Aquí hay que tener adicional la parte de centrifugado, etapa en la cual el material se ingresa a una centrífuga para eliminar todo el exceso de zinc. Se emplea con mayor frecuencia para las piezas de sujeción. Podemos observar, son básicamente utilizadas en piezas roscadas. Y luego de estos enfriamos. Puede haber dos tipos de enfriamiento: los rápidos, que se sumerge el material en agua, y los lentos, que sirven más para evitar las deformaciones de los materiales, que no es más que enfriar a la intemperie, ¿no? Luego de esto se hace una inspección. Aquí se identifican los excesos de zinc, donde puede haber filos cortantes, se les elimina con procesos de pulido. En zonas menores en donde no exista recubrimiento se puede realizar reparaciones, todo esto bajo normas como la ACTM A780. En esta parte de control de calidad se realiza una medición de espesores con el medidor de espesores magnético, donde la pieza debe cumplir con recubrimientos mínimos. Y si es que podemos hacer algunas pruebas adicionales de inspección, como una prueba de adherencia, prueba de fragilidad, prueba de curvado y una prueba de rayado. Estas son algunas normas nacionales, normas internacionales, en donde todas las plantas de galvanizadas están alineadas con estas normas, con estas directrices, para obtener un producto final de alta calidad, ¿no? El aspecto final del recubrimiento de galvanizado por inmersión en caliente: podemos acotar que el motivo más frecuente por el que el acero galvanizado tiene aspectos diferentes es la composición química del material, ¿sí? Hay la curva de Sandelin, lo que
se recomienda es en que la composición del silicio del acero esté entre el 0.15 al 0.25%, y nosotros podemos llegar a un grado estético. Eso siempre hay que conversar entre el diseñador y el galvanizador. Como pueden apreciar, hay una figura bastante particular, es un escultor escocés, Andy Scott, que utiliza el galvanizado para proteger todas sus obras. También depende mucho del espesor del acero, el tiempo de inmersión, temperaturas del zinc, velocidad de retirada de la cuba de galvanizado, el ángulo que está dispuesto el material, alguna rugosidad en la superficie, y las dos tonalidades, ya sea la gris, mate o brillante, garantizan la efectividad de la protección contra la corrosión. Algunas ventajas que nos brinda el galvanizado. Al encontrarnos con uniones metalúrgicas, da al acero galvanizado una elevada resistencia a los golpes. Las capas de aleación, que son más duras que el propio acero, como se puede apreciar en la figura, proporcionan una tenacidad. Y la capa externa del zinc, que es zinc puro y es más blanda, amortigua los golpes. Y como ya lo había mencionado, si sufre algún daño por alguna manipulación, existe este proceso de cicatrización, ¿no? Igual hay un estudio de que el factor de resistencia a la abrasión, en donde se analizó diferentes tipos de recubrimientos, entre los cuales hay resinas, pinturas y el galvanizado, teniendo un factor de resistencia a la abrasión de 12.5 en lo que es el galvanizado. También como ventaja tenemos la durabilidad, ¿sí? Años de experiencia en la utilización de acero galvanizado por inmersión en caliente en todo el mundo han permitido conocer con exactitud la duración de la protección del recubrimiento, teniendo como concepto que la protección que proporciona los recubrimientos galvanizados es directamente proporcional al espesor del recubrimiento, como se puede apreciar en la figura, ¿no? En la curva. A mayor espesor en el recubrimiento, vamos a tener mayor duración. Es decir, que podemos tener hasta 100 años de duración en ambientes rurales y de 25 a 50 años en ambientes industriales. Otra ventaja es la excelente compatibilidad. El galvanizado se puede combinar con hormigón y también se lo puede pintar, ya sea por algún tipo de normativa, alguna parte estética, y este sistema se llama dúplex. Aquí se produce una sinergia, que es la acción cooperativa de dos o más sustancias, de modo que el efecto resultante es mayor que la suma de los efectos individuales de estas. Como les mencioné, el galvanizado se puede pintar, siempre y cuando hay que tener ciertas consideraciones. No se puede aplicar un acabado, un poliuretano, directamente, sino se debe aplicar alguna capa intermedia como una epóxica. También nos brinda una rapidez como en montaje e instalación. Aquí se recomienda, las juntas deben ser de preferencia con pernos, pero el galvanizado también se puede soldar con los mismos procedimientos de soldadura que se utiliza normalmente para acero negro, como ya sea soldadura por arco, la MIG. La única precaución es de adecuar la técnica de operación y sobre todo restaurar el cordón de soldadura conforme la norma CTM A780. Otra ventaja es una protección total. Las piezas, al ser sumergidas en un baño de zinc fundido, cubre rendijas estrechas, rincones, partes ocultas, filos que no puedan llegar a otro tipo de recubrimiento. Y a diferencia de la pintura, en los filos, en pintura tenemos recubrimientos delgados, mientras que en el galvanizado, como se puede ver en la figura, es proporcional en toda la pieza, ¿no? También es bajo en costo, el proceso es económico, debido a que no requiere mantenimiento y a su elevada duración,
De igual forma, Renato Toussaint ampliará esta información en su ponencia. También otra ventaja es la versatilidad. La versatilidad se puede galvanizar alambre, planchas, tubos, también se puede galvanizar piezas pequeñas como tornillos, hasta grandes elementos estructurales. Esto, si hay piezas o elementos que superen las dimensiones de la cuba del galvanizado, se le puede hacer por doble inmersión. La doble inmersión consiste en galvanizar algún porcentaje de la superficie para luego adecuar la superficie faltante y de esta manera aseguramos el recubrimiento íntegro de toda la pieza. Y lo que le habíamos comentado, la triple protección, la barrera, la protección catódica y la pátina de zinc. Tenemos algunas aplicaciones de los productos galvanizados, ya para entrar en la etapa final. Alguno, como había igual mencionado Juan Carlos, en edificaciones podemos encontrar lo que son estructuras, escaleras, andamios. En equipos de carretera, la señalización, que es un sistema dúplex, que es galvanizado más pintado. En guardavías, en puentes. En la parte de electricidad, que igual lo comentó Ramiro, de la parte de Bebosch, que empezó en la parte de la electricidad, todas las crucetas que son galvanizadas. En realidad, toda la infraestructura que está montada llevan herrajes que todos son galvanizados. En la parte de telecomunicaciones, antenas de telefonía, repetidoras. En la agricultura y en las instalaciones industriales, perdón, hay naves, pasamanos, bandejas portacables. En mobiliario urbano podemos encontrar postes, que a diferencia de otros recubrimientos, es un recubrimiento íntegro, tanto interno como externo. Igual podemos ver en los gimnasios que nos encontramos en los parques. En la agricultura y ganadería, en los invernaderos, en los silos, en los cercos. Un caso de éxito aquí es, como lo mencionaba Juan Carlos, en los viñedos. En Argentina, que han empezado a reemplazar las maderas que servían como guías para las plantas por postes galvanizados. En lo que es transporte también, en estaciones, terminales, instalaciones auxiliares. En el metro de Quito, que comprende 22 kilómetros de recorrido y que se encuentra ya en etapas de pruebas, empleó acero galvanizado. En el sector portuario, en lo que es la infraestructura, cadenas, anclas, pisos de buques, también muelles pesqueros, aquí como el de Cojimíes, en Puerto López, Chamanga, que ha beneficiado a pescadores artesanales de la zona, ¿no? Han empleado acero galvanizado. En el sector automotriz también, como chasis, los chasis, carrocerías, piezas de unión. Y lo que es en el sector minero, sector de petróleo y gas, como las estructuras, bandas transportadoras, los pipe rack, escaleras, los grating que se utilizan a nivel de refinerías, de plantas de petroquímicas, plantas químicas, en tanques de almacenamiento. Dado que esto es una aleación metálica y esto resiste muy bien al roce de los zapatos de seguridad de los operadores. En el petróleo igual hay un sinnúmero de aplicaciones que podemos encontrar el galvanizado por inmersión en caliente. De igual manera, les invito a que visiten la página del comité, que nos sigan en redes sociales y agradecerles nuevamente de todo lo que es la organización de este evento.